comentaban, Rodrigo Becerra nos va a hablar un poquito sobre el bosque nativo. Bueno, dale vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto venir a contarles un poco lo que es la parte de bosque nativo en la provincia. Yo creo que deben tener algo de conocimiento de cómo se maneja en otras provincias. Y por más que estamos atrás de una ley nacional, una ley de presupuestos mínimos, cada provincia tiene cosas particulares que es lindo tocarlo y poder verlo, ¿no? Nos pasa un montón de veces. Yo desde el 2010 más o menos empecé a trabajar con la parte de bosque nativo, que fue un caso excepcional. Trabajaba como asesor en un campo y justo estábamos rolando ese campo, llevábamos 1.200 hectáreas de rolado y nos cae una notificación que estábamos multa, ¿no? Y desde ahí en adelante me interioricé, empecé a aprender sobre esto y desde ese momento en adelante ha evolucionado mucho también la forma con la que se trabaja. Entonces es interesante poder ver, porque muchas veces pasa con el bosque nativo que estamos todos atrás de un campo, vienen las consultas y dicen, en este campo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Hasta dónde llega? Y muchas veces lo único que tenemos en mente es poder hacer desmontes, ¿no? Y poder hacer agricultura, que vemos que lo único es agricultura. Y también hay otras cosas que se pueden hacer y es interesante poder ver. Así que la presentación va a ser algo corto que veamos en base a lo que son las reglamentaciones básicas y cuáles son los potenciales que tenemos en los distintos tipos de ambiente de la provincia, porque la provincia de San Luis es muy rica en cuanto a fisiología, tenemos muchos tipos de ambientes distintos y esas calidades boscosas nos ofrecen distintos recursos que podemos aprovechar. En primer lugar, el punto interesante de ver qué tenemos, porque nos pasa un montón de veces que ustedes en la parte inmobiliaria deben caer a un campo con bosque nativo y la verdad que el precio de ese campo en particular está dado por el potencial que tiene, ¿no? Y vamos muchas veces a campos que lo único que estamos viendo, como les decía recién, es poder desmontar para poder sacar lo que hay y poder transformarlo en un campo agrícola. Y la verdad es que hay situaciones en las que se puede hacer, y acá sí cae la parte ambiental, es decir, que sea sustentable, sostenible, es decir, que en el tiempo se pueda mantener esa actividad. Y hay otros lugares que hemos visto que con autorizaciones de bosque y demás, se han perdido bosques muy ricos y que la verdad que no han llegado a buen puerto, ¿no? Por análisis básicos de poder ver cuál es el potencial que tienen y cómo hacerlo. Entonces, esto es decir, bueno, el potencial, qué podemos hacer y hasta qué punto podemos desarrollar un campo, está dado por muchos parámetros, ¿no? Por ahí son el tema de las inversiones y el precio futuro que puede llegar a tener este tipo de campo, pero por otro lado tenemos que verlo con la sostenibilidad que va a tener la actividad en el futuro que vamos a desarrollar. Pasamos, por favor. Entonces, acá el primer punto que tenemos que tocar, y es una pregunta recurrente, ¿no? Es, en primer lugar, cuando vamos a la ley de bosque, que vamos a ver a qué se refiere la ley de bosque, el primer punto importante que tenemos es qué es bosque y qué no es bosque, ¿no? Porque en concepto, la mayoría de nosotros tenemos como bosque una estructura que está formada por una gran cantidad de árboles, que todos esos árboles son excepcionales, son lindos, son característicos de la zona, se encuentran en equilibrio. Pero la verdad que cuando nosotros nos vamos realmente a la ley, vemos que en la ley un bosque es lo que en este momento tiene características de bosque, o en un futuro lo puede tener. Entonces, ahí es el primer punto que nosotros tenemos que tomar atención al momento de ver cómo vamos a desarrollar y cómo podemos plantear esto, ¿no? Porque muchas veces vamos a ver un campo y dicen, no, pero mirá, tenemos esas isletas, esos renovales que no son bosques, vos lo ves y no es bosque, entonces le pasamos un disco y se acabó. Pero la ley dice que lo que futuramente puede ser bosque también es considerado como bosque. Entonces, primer limitante importante que tenemos y tenemos que considerarla para saber si estamos o no dentro de la normativa. Pásame la próxima. Después, como punto importante, es que tampoco es que la ley de bosque sea una ley aislada que solamente atañe a lo que es bosque, sino que está dentro de la Ley General de Ambiente, dentro de la 25.675, que habla de toda la importancia que tiene el ambiente para la vida, ¿no?
Entonces, en este punto en particular, también dejamos de ver que cada bosque que está dentro de un campo específico no solamente atañe al propietario y puede hacer lo que quiera, sino que también cualquier cosa que haga va a poder afectar al resto de la sociedad. Y ahí está la participación que sí o sí todos tenemos en este tipo de intervenciones. Pasamos a la próxima. A partir de eso, entonces, ¿qué es lo que pasa, no? A partir del año 2007 comienza a trabajar la ley de presupuestos mínimos a nivel nacional. Como toda ley de presupuestos mínimos, lo que dice esta ley de presupuestos mínimos es que existen exigencias mínimas para poder desarrollar actividades productivas de dichos soportes. En ese momento en particular, lo que hizo Nación fue hacer una sectorización de los diferentes tipos de bosques que había en la Nación, dando características y potencialidades que se podían desarrollar. Ya vamos a ver cuáles son los tres colores que dan, pero es verde, en donde se podía hacer una intervención para poder hacer un desmonte, un amarillo con algo intermedio como para poder conservar, pero a su vez potenciar el desarrollo productivo del lugar, y un área de conservación en rojo, que son bosques que tienen determinadas condiciones que se deben conservar, que están atadas a lo que son los ambientes o al potencial que realmente no existe en esos lugares y se deben conservar. Entonces, a partir de eso, la provincia de San Luis empieza a trabajar. Entre 2007 y 2009 trabaja, se hace una veda total, que no se podía tocar nada. Hay muchos lugares que se siguieron trabajando, que estuvieron en infracción, pero entre 2007 y 2009 lo que hace la provincia es un ordenamiento a nivel provincial. Es decir, bueno, a nivel macro, esto es como una foto sacada, una imagen satelital muy grande que sacó Nación, provincia achicó, entonces dijo, la verdad que esto que nos dijo Nación es así, y achicó y dejó esa sectorización, y estipuló cuáles eran las intervenciones que se podían hacer en esos tres tipos de categoría boscosa, ¿no? Entonces, es lo que nos rige a nivel provincial. Entonces, en base a eso, aparece lo que habrán visto muchas veces, que es el ordenamiento provincial, en donde tenemos diferenciados los tres colores, fíjense lo que es rojo, lo que es amarillo, lo que es verde, y nos habla de los tres tipos de categoría. La categoría 1 de conservación, que es categoría roja, que directamente en esos lugares son lugares de conservación. Si yo tengo un campo que está en categoría roja, lo que puedo hacer son actividades que no sean extractivas del bosque. Es decir, debemos conservar, podemos llegar a tener ganadería extensiva sin ningún tipo de potenciación en cuanto a cargas animales y aprovechar mínimamente los recursos con apicultura. Se puede llegar a hacer algo consensuado en cuanto a trabajo del bosque y alguna extracción mínima, pero son lugares en donde el bosque tomó ese tipo de categorización por condiciones de suelo, porque son bosques que cumplen funciones particulares dentro de ese ambiente donde se encuentran, y realmente conversiones de ese tipo a otro tipo de categoría no se pueden realizar porque son condiciones específicas que determinaron eso. Después tenemos la categoría 2, que es la amarilla, que fíjense que dentro de esta provincia tenemos bastante en amarillo. Y acá se empiezan un poquito las intervenciones que nosotros podemos llegar a desarrollar para poder potenciar la productividad que tenga, ¿no? No hablamos acá de agricultura porque no podemos hacer una extracción de ese bosque, pero sí podemos hacer algún tipo de alteración para que puedan llegar a maximizarse las producciones forrajeras principalmente. En estos ambientes lo que se hacen son rolados, que ya vamos a ver qué consiste, raleos, pero siempre pensando en poder incrementar la fuente forrajera para la ganadería, pero ese bosque no se debe perder. Va a bajar las densidades para que exista más equilibrio, es decir, de lo que era 100% arbustal y árboles, puede pasar a ser un 50-50 con pastizales, o alguna megatérmica que podamos implantar, pero de todas maneras no vamos a modificar la constitución de ese bosque. Y por último, que ya son parches mucho más escuetos, más reducidos dentro de la provincia, que es toda la categoría verde, que en este caso en particular son los lugares donde se permite hacer las intervenciones que se denominan de cambio de uso de suelo. Cuando hablamos de cambio de uso de suelo, hablamos de una transformación en donde nosotros extraemos en un 75% la cobertura florística natural que tiene el ambiente para poder realizar una actividad en particular. Vamos a ver cuáles son, pero es toda aquella que vaya asociada
a una transformación del suelo. Y no es solamente la agricultura, sino que otro tipo de actividades que saquen directamente todos los árboles y toda la flora natural que hay. Pero bueno, para esto nosotros primero tenemos que conocer nuestro ambiente y tenemos que saber y pensar qué es lo que queremos hacer, ¿no? Más que todo, viendo lo que les decía hace rato, de que me ha pasado varias veces de ir a proyectos en los cuales se plantearon actividades que al cabo de 4 o 5 años se perdió lo que se hizo y se perdió el bosque nativo, sin un objetivo por un análisis previo. Entonces, tenemos que analizar las situaciones en particulares, pásame por favor, y tenemos que ver cuáles son cada una de estas herramientas que nosotros tenemos, ¿no? Por un lado, vamos a ver que si nosotros queremos modificar nuestro bosque, el primer punto que tenemos que ver es esto. Hay una resolución que se modificó en el 2020 a nivel provincial que nos permite a nosotros solicitar una categorización en primer lugar a nivel predial. Vieron ustedes el mapita con los colores. Nosotros le podemos pasar a la Secretaría de Ambiente Provincial, que maneja a nivel provincial este tipo de intervenciones, quien autoriza o no autoriza poder realizarlo, y nos brinda una categorización a nivel predial, que es orientativa. Como les decía hace rato, Nación hizo una categorización a modo macro, bien grande, provincia redujo en base a lo que tenía, pero después se puede reducir aún más a la situación que tiene en campo en particular. Entonces el primer punto que nosotros tenemos que ver es cuál es la categorización que tiene ese bosque. Eso a través de un técnico registrado dentro de la Secretaría de Medio Ambiente se puede pedir esta categorización y poder analizar qué es viable en base a mis objetivos productivos. Pero para eso hay que sí o sí complementarlo con lo que es información de campo, ¿no? La funcionalidad del objetivo nuestro de transformar tiene que estar atado sobre esto. Dentro de la provincia tenemos variedad de suelos, variedades de condiciones en cuanto a napas subterráneas, tenemos lugares donde hay agua subterránea, en donde no hay, en donde hay mucho caudal y la calidad es mala, en donde la calidad es buena pero no tenemos caudal de riego, en donde los suelos permiten ciertas condiciones para poder realizar actividades, condiciones climáticas, y todo esto tenemos que analizarlo y tenemos que saber y consensuar para poder llegar a un proyecto que sea sustentable. Entonces, si nosotros decimos si podemos pensar en un proyecto que sea productivo en nuestras zonas de suelos provinciales, la verdad que existen una gran cantidad de herramientas para poder saber si eso no es posible y podemos ir desarrollando en base a lo que tengamos como posibilidad. Lo primero entonces que podemos llegar a desarrollar, pensando en lo que es categoría 3, que es la verde, donde tenemos potencial de desarrollo, podemos llegar a desarrollar, pasame la próxima, pensando por un lado en lo que es ganadero o lo que es agrícola o inmobiliario, hay una serie de intervenciones que podemos llegar a realizar. Y acá es el lugar en donde nosotros podemos llegar a modificar el ambiente. Esto es principalmente pensando en un desarrollo productivo o inmobiliario para poder crear una actividad que en un futuro transforme estos bosques en algo mucho mejor. Nos pasa ahora con el tema dentro de lo que es urbanístico. Vamos a ver un poquito del urbanístico, pasame por favor a la próxima. Los proyectos urbanísticos acá en la provincia hoy en día son un boom, hay mucha cantidad de proyectos por las zonas serranas impresionantes, pero existe una limitante grandísima que son las categorizaciones boscosas. Algo que antes de esta resolución, la 2020 que les comentaba recién, no se tomaba en cuenta. Para poder hacer un proyecto urbanístico, un proyecto de loteo, sí o sí tenemos que tener una certificación ambiental. Cuando vamos a hacer la certificación ambiental de un proyecto urbanístico, la certificación ambiental necesita tener una autorización de bosque para poder intervenir en los casos que cuenten también con bosque nativo. Y hay muchas cantidades de las áreas de la provincia que se están desarrollando, el corredor central de Sierra o Comechingones, que están en categoría amarilla. Y hoy en día la ley no permite desarrollar desarrollos urbanísticos en esos lugares.
Entonces, hoy en día nos encontramos que hay un montón de loteos que no alcanzaron a terminar los papeles, que no se terminan, y hasta que no se resuelva eso no se va a poder hacer. Y todo esto, hoy en día, no podemos hablar de desconocimiento, porque, como les dije, es una ley que arrancó a partir del 2007, 2009 la nuestra, y de ahí en adelante venimos trabajando con eso. Entonces, estas cosas es muy importante tenerlas en cuenta porque podemos llegar a desarrollar, podemos crear, transformar en este caso en particular lugares que paisajísticamente son excepcionales, son muy lindos, con mucho potencial, pero si no llegamos a concretar nuestro objetivo por desconocimiento se nos complica todo. La parte de desmontes agrícolas de igual manera, ¿no? El desarrollo del norte provincial, con lo que es agua para riego subterránea, en caudal, en calidad es buenísima, pero por ahí nos encontramos, justo hoy fui a hablar con un proyecto al lado de AGD, un campo chiquito que está en amarillo, al lado de un lugar donde es un mar de agua. Y cuando me pregunto, bueno, pero ¿qué hacemos acá? No podemos modificarlo, y la verdad no se puede, porque son leyes. Cuando nosotros analizamos eso en particular, son cosas por ahí complicadas de poder entender, pero la provincia se basó en diferentes capas informativas, ¿no? Para poder hacer esta categorización. Y hay una capa informativa que es la de aptitudes forestales, que son bosques que deberían tener conservación. Hay lugares en los cuales, por más que tengamos mucho potencial de agua para riego, excelente suelo y excelente clima, tiene otro tipo de limitante. Entonces, todo eso hoy en día tenemos posibilidad de poder conocer, poder ir y averiguar, porque son lugares de excelente potencial que podemos desarrollarlo, pero sí o sí tenemos que sacar las autorizaciones correspondientes para poder llegar a eso. Hay preguntas muchas veces que me dicen, y bueno, pero si desmonto, ¿y la multa de cuánto es? El problema no es la multa. O por la parte de la provincia también decir, bueno, se demora mucho el tiempo para poder llegar a darte una autorización y me desmontaron y se me perdió el bosque. Es algo que tanto la parte de los productores como el Estado es complicado cómo se maneja, ¿no? Pero el tema de esto hay que pensar que toda actividad de intervención que vayamos a desarrollar que sea sustentable en el tiempo. Otro potencial, esto es la zona de los cajones, olivos, ¿no? Hay lugares que en la provincia, con lo que es agua acá, la provincia justo en estos lugares tiene canal de riego que llega agua, entonces pueden llegar a desarrollarlo de esta manera. Los potenciales son grandes, las condiciones lo dan, se puede desmontar, está todo para poder desarrollarlo. En este caso en particular nosotros, en base a la sustentabilidad de esto, estamos analizando aguas subterráneas, porque lo que hablaba hace rato Alejandro, el tema de las lluvias en la provincia, estos años en particulares no han sido los mejores. Entonces, la cantidad de agua tampoco que viene por lo que tienen los diques para poder regar no son las mejores, entonces las dotaciones de riego no son buenas. Y estos casos en particulares de proyectos productivos muy buenos, pero atados al agua de canal que no tuvieron riego necesario este año, ¿no? Pero el potencial está. Otro tipo de actividades son lo que les hablaba hace rato, el tipo de rolados, ¿no? Esto no sé si lo han visto, pero son rolados ganaderos. Planteados también esto como modelos de alta intensidad. Ahí cuando hablamos de lo que es en amarillo y en verde, vamos a ver que en verde uno puede hacer un rolado de un 75% de intervención y dejar un 25%. Por eso fíjense que estas franjitas son muy angostitas que corresponden al 25% de superficie boscosa. Y esta es la parte que pasó el rolo, que el rolo es un cilindro de 3-4 toneladas que va cortando con las cuchillas y va haciendo una implantación de una megatérmica. Generalmente en nuestra zona digitaria, Buffel, Panic, es lo que se utiliza. Y esta área, fíjense que es la condición normal sin rolado. O rolados de alta intensidad, en estos casos también en verde, que directamente, fíjense que en este caso se roló todo, se dejó solamente árboles para la hacienda, y el 25% que le corresponde, en esta foto no se ve, pero está al costado dejándole un bloque compacto. Diferentes modalidades para poder potenciar, y decimos, bueno, pero también es una inversión esto, pero ¿qué pasó? Bueno, pasamos de pastizales que
me producían acá 350 kilos de materia seca, a hoy en día estas especies me están dando 1500, 1800 kilos en año bueno y promedio 1200, ¿no? Entonces, son inversiones que me hacen potenciar en un lugar en los cuales, en este campo en particular, por más que tenemos riego cerca, el agua no está cerca. Y tampoco tiene potencial para poder hacer agricultura. Entonces, es una ganadería que para ese ambiente en particular se ajusta. Más de lo mismo, ¿no? Este es un modelo en ese campo en particular. Fíjese que apotregamiento son las inversiones que nosotros vamos haciendo para poder también aprovechar, porque esto, cuando hablamos de inversiones, no solamente corresponde intervenir el bosque y modificar la condición, sino que lo que vayamos a desarrollar productivamente se puede utilizar, ¿no? Y estas inversiones son importantes, lo que es distribución de agua, apotregamientos, callejones para poder hacer movimiento de hacienda y todo lo que son manejos que conlleva todo esto. Entonces potenciamos, pero por otro lado sustentamos que eso en el tiempo se llegue a mantener. Entonces, desarrollar este tipo de actividades y pensando en muchas partes de la provincia para ganadería principalmente, ¿no? Vamos a ver que hay condiciones, por ejemplo, que hablamos arrolado, que nos modifican, nos incrementan producciones y muchas veces estos rolados cada 5 o 6 años se vuelven a hacer, pero son inversiones que nosotros las tenemos en cuenta, pensando en que nos van a soliviar la rentabilidad que necesitamos para poder mantener nuestras actividades productivas, ¿no? Pero siempre asociado al potencial que tiene. Después tenemos intervenciones que ya serían en categoría amarilla, que fíjense a diferencia del rolado anterior, este es un rolado 50-50, es un rolado, este es el ancho que tiene las pasadas, son 2 pasadas de rolo, 8 metros, y 8 metros se dejan en franjas. Son diseños en particular que en cada campo en particular se hacen viendo qué tipo de vegetación tengo. En este campo en particular lo hacemos así porque la mayoría de la vegetación no supera los 2 metros, ¿no? Algunos árboles aislados porque de lo contrario tenemos que esquivar árboles y no queda bien. Pero de todas maneras tenemos una potenciación que pasamos de esto de 350 kilos a tener los 1800 kilos más o menos de materia seca en estos lugares. Sí. Perdona, en el amarillo también puedo concentrar el área boscosa en un lugar, por más que sea 50-50. No. ¿Quieres repetir la pregunta? En el área amarilla pregunta si se puede concentrar en alguna parte del campo toda la parte boscosa. No, porque los objetivos son distintos. Y ahí es donde juega esto de qué es lo que podemos hacer un verde o un amarillo. Si yo quiero intervenir una categoría verde, eso que voy a intervenir directamente deja de ser bosque. Nunca más va a volver a ser bosque. Para la ley de bosque, lo que tiene que hacer provincia es pasar a nación un ajuste, es decir, bueno, esto era bosque, ya no es más bosque. Y el 25% quedó en rojo. Y eso va a nación y está en los registros, eso no se debería borrar nunca más. En cambio en el amarillo, exactamente. Pero en el amarillo no cambia la categoría. El amarillo se hace una intervención y se mantiene siempre la misma condición boscosa, no deja de ser bosque nunca. Entonces, ese diseño en franjas son diseños particulares que en algunos lugares se puede hacer, pero lo ideal sería hacer, son selectivos en este caso. En un principio dejaban hacer que se podía concentrar, pero no es lo correcto, ¿no? Porque uno no tiene que romper árboles que sean mayores a 10 centímetros de diámetro, entonces es difícil. Sí. Las picadas, las contemplan dentro del 50%, se toman aparte en campos que se hacen de monte con picada, digamos. Las picadas, si se contemplan dentro del 50% o son aparte, es la primera pregunta. Y la segunda. La segunda, si todavía existe diferimiento impositivo por el hecho de mantener picada. Si existe diferimiento impositivo por mantener picada. Sí. Bueno, ahí vamos a ver eso, el beneficio al final, un poquito. Pero la primera pregunta con respecto a si se incluye o no las picadas cortafuego, esto es según cómo se vea, ¿no? Pero como la visión actual de la parte del medio ambiente lo ven como que la parte de la picada no es bosque. Entonces, es decir,
yo de 100 hectáreas, un lote de 100 hectáreas, tengo 10 hectáreas de picada cortafuego, que hoy en día se pide autorizaciones y hay un beneficio por la picada, que ahí te comento un poquito. Eso deja de ser bosque. En un principio se tomaba como que fuera parte del bosque, porque la verdad es un ambiente, ¿no? Y si queremos conservarlo deberíamos tenerlo dentro del bosque, pero esas picadas cortafuegos dejan de ser bosque. Si las tengo anteriormente o si yo pido para poder hacer picadas cortafuego, ya no deja de ser bosque. ¿Lo podría hacer en la zona roja? Sí, también. Eso recientemente salió un beneficio, hay un beneficio de picadas cortafuegos brindado por la provincia, que este beneficio consiste, el camino legal es pedir autorización. Perdón, son las perimetrales, ¿no? Perimetrales, sí, bien, gracias. Consiste en pedir la autorización para la apertura de las picadas perimetrales. Eso en un transcurso de 15-20 días se brinda, desde el medio ambiente se brinda una autorización. Uno está habilitado para poder hacer las picadas cortafuego, hace las picadas cortafuego, se informa, se hace una inspección de parte de la provincia y se hace una devolución en efectivo, ¿no? Hay unos montos dependiendo del tipo de bosque que tiene, del lugar, los perímetros, ¿no? Varias condiciones, pero se hace una devolución, a diferencia de lo que era antes de experimento expositivo, ahora directamente hay una devolución. Que en todo esto lo que es luchar contra incendios. Y como decía Alejandro, son solamente perimetrales en este caso. Si uno quiere hacer todo lo que son internas, se hacen pedidos individuales por el campo dentro de la parte de bosque nativo. ¿La provincia permite fuego controlado? ¿No? También. ¿La provincia permite fuegos controlados? Sí, también eso se reglamenta a través de San Luis Solidario. Provincialmente, la provincia tiene estipuladas fechas de quema. Estamos en el sur de la provincia, ayúdame Alejandro, pero el sur de la provincia, que lo estamos manejando ahora, estamos en el 15 a partir del 15 de agosto, no, de ahora hasta el 15 de septiembre, el 1 de agosto al 15 de septiembre es la fecha de quema. Sí, entonces nosotros pedimos las autorizaciones de quema, dentro de eso lo que piden es tener las medidas de contención, si picar cortafuego, y una vez que sale la autorización se quema con personal especializado y bomberos, ¿no? Con las áreas más cercanas. Se hace sobre pastizales, sobre megatérmicas y también sobre varias cosas que realmente lo justifiquen en planes de quema. Sí, eso es. ¿Hay un ancho máximo permitido para la picada? Que deje de ser bosque, digamos. ¿Hay un máximo? Hay un máximo para el ancho de la picada. Para el ancho de las picadas. Perimetral. Sí, todavía lo que son autorizaciones se siguen basando en lo que es, yo no recuerdo la ley, pero creo que es del 2004, picada cortafuego, que hablaba de 50 metros de ancho como máximo. Dentro de la que hemos pedido es muy variable, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en el sur, en una que no tenía picadas perimetrales, bosque alto hasta 7 metros de altura, nos dieron de 50 metros de ancho. Tenemos picadas perimetrales de 30 metros que nos han dado como algo normal, entre 20 y 30, y lugares excepcionales que tenemos lotes agrícolas al lado 15 metros, ¿no? Entonces varía según la situación. Porque una vez la ley contemplaba que no tenía que superar el 10% de la superficie boscosa. O sea, hay cosas que eran excepcionales por la calidad de bosque, el manejo forestal y eso, pero normalmente hay una regla que el ancho no debería superar el 10%, o sea, el ancho por el largo, o sea que las hectáreas no debería superar el 10% de la superficie boscosa del campo. Gracias, Alicia, porque eso tiene que estar igual, porque todavía se fundamenta sobre esa misma ley. Después había que hubo un plan regional provincial, que eran las picadas que hacía provincia, Sí, con fondos nacionales, que ahí se permitía el ancho máximo de 50 metros, una cuestión de conservación. Pero son las menos, digamos. Sí, son casos excepcionales. Sí, ahora se maneja a través también de la parte del medio ambiente, que es un trámite ágil.